También nos muestra el ministerio que se realiza, que actualmente Cristo realiza en el santuario celestial para poder llevar a cabo el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo funcionaba el santuario terrenal o el tabernáculo? Bueno, vamos a hacer una descripción muy breve, muy rápida, porque este tema ya lo hemos estudiado a profundidad. Ya, pero haciendo un recuento, ¿no? El pecador, aquí ustedes ven, venía ante el sacerdote, entraba por la puerta. Aquí, bueno, la puerta está cerrada, pero normalmente esta puerta estaba abierta desde que amanecía hasta que anochecía. Llegaba la noche y ahí se cerraba la puerta. Nuevamente, cuando amanecía, se abría la puerta y todo el día permanecía abierta. Venía el pecador trayendo su ofrenda, hacía una oración poniendo la mano encima de la víctima. La víctima era generalmente una oveja, un cordero, también podría ser otro animal, y sobre ese cordero confesaba sus pecados. Luego, el mismo pecador degollaba a la víctima y ese cordero era sacrificado y era ofrecido aquí en el altar del sacrificio. Luego de eso, el sacerdote, aquí en la fuente o el lavacro, se lavaba las manos y se lavaba los pies. Aquí en realidad no se muestra exactamente cómo era el lavacro, porque en la parte inferior también tenía una pequeña fuente para que el sacerdote pudiera lavarse los pies y de esa forma pudiera entrar al lugar santo. Ya sabemos que en el lugar santo entraba por esta puerta que está hacia el oriente. El oriente está en el lado de la entrada del tabernáculo. Entonces, hacia la derecha es el norte, que daba la mesa de los panes de la proposición. Hacia la izquierda, o sea, hacia el sur, el candelabro de los 7 brazos, y hacia el occidente, en el occidente se ubicaba el altar del incienso. Aquí el sacerdote ofrecía incienso en el servicio diario. Y luego, una vez al año, en la fiesta del Yom Kippur o en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Y aquí en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto, conteniendo los 10 mandamientos escritos en piedra. Y esos eran los muebles que tenía el santuario terrenal. Ahora, nosotros ya habíamos visto en los estudios anteriores que el pueblo de Israel había sido liberado. El día de la liberación el 14 de Nisan, habían sacrificado a un cordero. El cordero había sido comido completamente y luego el pueblo salió de Egipto. Dios, a través de su ángel, hizo que todos los primogénitos, hijos de los egipcios, murieran. Y eso, a partir de ahí, el faraón decretó la libertad del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel salió. Luego, fíjense, la Pascua se celebró simbólicamente. La Pascua se celebró en el altar de sacrificio, porque tuvieron que matar a un cordero y luego comer al cordero. Luego el pueblo salió y cruzó el Mar Rojo. Y según nos dice el Nuevo Testamento, fueron bautizados en el mar.
Esta fuente significa, o también el apóstol Pablo la llama el lavacro de la regeneración, es decir, la muerte a la vida antigua y el nacimiento a la vida nueva. Entonces, cuando pasaron por el mar, también en el Nuevo Testamento se dice que el pueblo fue bautizado en el mar. Es decir, entró a una nueva vida. La vida de pecado quedó atrás. Y luego el pueblo se dirigió al monte Sinaí. Entonces, el pueblo dependía del sustento de Dios, porque estaban en el desierto. En el desierto no había pues árboles frutales, no había para cosechar. Entonces Dios les dio el maná. Entonces, en el tabernáculo, la mesa de los panes de la proposición representa la dependencia que tenía el pueblo de Dios. No solo la dependencia material, sino también la dependencia espiritual. Asimismo, ellos representaban, así como el candelabro de los 7 brazos alumbraba, ellos representaban para el mundo, representaban una luz, porque todos los pueblos habían visto cómo había sido liberado el pueblo de Israel. O sea, había sido liberado de una forma maravillosa. No había lógica en esa liberación si es que no hubiera habido la intervención de un ser superior, de ese Dios Jehová, el Rey del universo, el creador de la tierra y del universo. Entonces, el pueblo era una luz. El pueblo dependía, fíjense el simbolismo, dentro del tabernáculo estaba la mesa de los panes de la proposición, que significaba la dependencia de Dios para la existencia no solo material, sino también espiritual. ¿Qué más? Eran una luz, en realidad reflejaban la luz que Dios les daba. Eran una luz hacia el mundo. Y aquí, en el altar del incienso, el incienso acompaña, cuando el sacerdote echaba el incienso al altar, el humo ascendía a Dios, juntamente con las oraciones del pueblo. Y finalmente, en el monte Sinaí, Dios quería hacerlos santos. Ya el pueblo ya estaba siendo preparado para poder santificarse. El punto final era de que luego de que el pueblo de Dios haya sido santificado, ya estaba preparado para entrar a la Canaán, a esa tierra prometida que Dios les había ofrecido. Dios les había dicho: vas a entrar a la tierra prometida que yo te prometo, que fluye leche y miel. Y fíjense, ese era el paso que faltaba para que el pueblo pudiera entrar a Canaán y tomar posesión de aquella tierra que era fructífera. Entonces, ese punto final en el monte Sinaí era la santificación del pueblo de Israel. Y Dios les dio la ley a través de Moisés en 2 tablas de piedra. Y fíjense, vamos a ir a la Biblia. En primer lugar, acá hay algo muy importante. ¿Quién escribió la ley de Dios en tablas de piedra? Bueno, ya hemos dicho de que Dios le dio a Moisés las tablas de piedra. Pero la pregunta es, ¿y quién le escribió? ¿Dios? Sabemos que existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Quién fue quien escribió en las tablas de piedra la ley? ¿El Padre
el Hijo o el Espíritu Santo? Bueno, muchos creen que es Dios el Padre, ¿ya? Pero para poder contestar esa pregunta, la única forma que nosotros tenemos es ir a la Biblia. Ella es quien nos muestra la verdad. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. Éxodo 31:18 nos dice, y dio a Moisés. ¿De quién está hablando? Si nosotros leemos en versículos anteriores, Jehová es quien habla. Y dice, y dio a Moisés, cuando acabó de entrar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Es decir, el dedo de Dios escribió en las tablas de piedra. Pero la pregunta es, ¿y qué es el dedo de Dios? Nuevamente vamos a ir a la Biblia para poder responder esa pregunta, ¿no? Entonces, vamos a Lucas 11:20. Entonces aquí había ocurrido una situación, ya estamos en la época de Cristo, donde los fariseos acusaban a Jesús de que Jesús actuaba por los demonios, es decir, era guiado por los demonios. Pero Jesús contesta y le dice, mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es decir, como Cristo echaba fuera a los demonios a través del dedo de Dios, el reino de Dios había llegado personalmente a través de Cristo. Ya, pero la pregunta todavía no está contestada. ¿Y qué es el dedo de Dios? Entonces, exactamente la misma situación que nos describe aquí Lucas, vamos a verla en Mateo. Cuando Mateo escribe exactamente ese mismo suceso, escribe acerca de Cristo, ¿no? Cuando Cristo habla, dice, pero si yo, o sea, ese yo es Cristo que está hablando, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea que en Lucas se habla del dedo de Dios y en Mateo se refiere exactamente a lo mismo, pero se refiere al Espíritu de Dios, es decir, al Espíritu Santo. O sea, que quien escribió la ley en las tablas de piedra fue el Espíritu Santo. ¿Está bien? Regresamos al texto de Éxodo, cuando Dios le dio a Moisés las tablas de piedra. Dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. O sea, escritas por el Espíritu Santo. Dios, Espíritu Santo. Existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Quien escribió fue el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, aquí ya no hay ninguna duda de que quien escribió en las tablas de piedra la ley de Dios fue el Espíritu Santo. Ahora, hay algunos en el mundo cristiano, cuando siempre hago referencia al mundo cristiano, ¿no? El mundo cristiano está compuesto por diversos creyentes que creen en Cristo, ¿no? De diferentes religiones. Entonces, en el mundo cristiano mucho se habla de que la letra mata, o sea, la letra de la ley mata y que el espíritu vivifica, ¿no? Y muchos hacen referencia a que la ley, en realidad, cuando Cristo murió, ya no tiene validez, caducó cuando Cristo murió. Y ahora vivimos por el Espíritu. Pero la pregunta ¿es eso lo que dice la Biblia? Vamos a ver qué significa, ¿no? Porque en la Biblia se habla de que la letra mata y el Espíritu vivifica. ¿Pero a qué se refiere? Entonces, vamos a leer.
2 de Corintios 3, versos 2 al 6. Aquí el apóstol Pablo está escribiendo a los corintios y dice: nuestras cartas sois vosotros. Habla de cartas de presentación. Dice: escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Es decir, aquí está hablando del testimonio de los corintios que habían sido convertidos al cristianismo y que eran cartas vivas, que todo el mundo las podía ver, las podía leer. Y a través de esas cartas vivas se mostraba el evangelio que habían recibido y que lo vivían. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. O sea, aquí, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que esa ley que había sido escrita en algún momento en tablas de piedra, en realidad debía estar escrita en el corazón, porque el que estuviera escrita en tablas de piedra, pues realmente era eso, ¿no? Que no, si es que solamente estaba escrita en tablas de piedra y no moraba ese espíritu de la ley en el corazón de aquel que decía obedecer la ley, entonces no tenía validez. Pero en este caso sí, en este caso sí estaban escritas en el corazón. Esa ley no estaba escrita en tablas de piedra, sino estaba escrita en el corazón. Versículo 4 dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Aquí se está refiriendo al nuevo pacto, no de la letra. O sea, no solamente de aquello que está escrito en tablas de piedra, sino del espíritu, es decir, sino de que yo lo vivo. Esa ley yo la vivo en mí. Entonces, aquí viene lo que muchos argumentan, pero que erróneamente lo interpretan, porque dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Es decir, si yo quiero lograr la salvación a través de mis actos que cumplen con la letra de la ley, entonces eso me va a matar. Porque yo no tengo capacidad de salvarme. Sino, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que trasladar esa letra que está escrita a mi corazón, que en realidad no lo hago yo, sino lo hace Dios. Entonces, pero yo tengo que tomar la decisión, yo tengo que aceptar. Entonces, si yo acepto los preceptos de Dios en mi corazón, yo no voy a vivir por la letra, para cumplir la letra, sino porque el Espíritu me da vida, porque el Espíritu vivifica. Y voy a actuar en base al espíritu de la ley. ¿Qué significa el espíritu de la ley? Es decir, el objetivo al cual la ley me quiere llevar. La ley no está hecha para que yo, cumpliéndola, me salve, sino que tiene un fin. El fin es llevar a Cristo. Ese es el fin. Entonces, fíjense, Dios quería que el judaísmo tuviera ambos, la letra y el espíritu, el registro de la voluntad revelada de Dios y ciertas formas o ritos prescritos que se tradujeran en una experiencia viviente. Es decir, sí hay ritos, sí hay formas, no porque me salven, sino que forman parte de la experiencia que yo tengo.
Y lo mismo debe suceder en mi vida como cristiano. Es decir, la forma de culto, la teología teórica, es decir, solamente conocer y guardar las formas como lo hacían los fariseos, eso no salva a nadie. Entonces, lo que Dios quiere es que el espíritu de la ley more en mí, para poder de esa forma acercarme a Dios y tener vida. Por eso es que el espíritu vivifica. A través de la ley el espíritu me da vida. Ahora, fíjense, aquí hay otro texto que dice que Dios quería que el judaísmo tuviera ambos, la letra y el espíritu. ¿Por qué? Porque la letra es el registro de lo que Dios quiere que yo haga. Es el registro de la voluntad de Dios. ¿Pero para qué? Para poder darme vida. O sea, yo logro la vida que Cristo me da y debido a que Cristo me ofrece esa salvación, yo vivo lo que Dios quiere que yo viva. ¿Y qué es lo que quiere? Lo que está escrito en la letra. En el registro de la voluntad revelada de Dios. Esa es la letra. O sea, Dios me dice, esto es lo que yo quiero para ti. Entonces, en agradecimiento a la salvación que Dios me da, yo vivo de acuerdo a lo que Dios ha revelado en su palabra. Entonces, de esa forma, yo voy a tener una experiencia viviente. Como dice Juan 4, 23 al 24. No lo vamos a leer, pero ahí habla de la mujer samaritana, en la que Cristo le pide agua y ella, bueno, hay toda una conversación, ¿no? Y al final él le dice, es necesario que en espíritu y en verdad es necesario que adoren a Dios. Ya este es otro estudio que también es un poco extenso, no vamos a entrar a eso, pero después cada uno ya en su casa puede consultar Juan capítulo 4, 23 al 24. ¿Ya? Y quizá los versículos anteriores para tener todo el contexto. ¿Ya? O sea, el resumen es que es necesario que en espíritu y en verdad adoremos. ¿A quién? A Dios. Ese es el objetivo de la ley. No es que yo obedezca para yo salvarme porque obedezco. Ese no es el espíritu de la ley. ¿Ya? Ahora, las formas también son importantes, ¿no? Por eso es que al principio de este estudio nosotros siempre colocamos música cristiana, con letra cristiana. No ponemos rock con letra cristiana, porque la forma es importante. ¿Ya? A Dios no le agrada el rock, ese es también otro tema. ¿Por qué? Porque fue creado no con el objetivo de alabar a Dios, sino con el objetivo, en muchos casos está demostrado que son músicas inspiradas por el enemigo de Dios. Entonces, si a esa música yo le pongo una letra cristiana, igual, o sea, no tiene ninguna validez, porque no puedo mezclar lo santo con lo profano. ¿Ya? Así de simple. Entonces, por ese motivo nosotros ponemos siempre al inicio una música que agrada a Dios, tanto en la música en sí y la letra. Entonces, fíjense, y ahora vamos a analizar un poquito más acerca de lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cuál era el objetivo de la ley? Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia,
porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ¿a qué está haciendo referencia? A todos aquellos que a través de la observancia de la ley quieren lograr la salvación. Entonces dicen, procurando establecer la justicia propia, no se sujetan a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley para justicia, o porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y aquí también el mundo cristiano se equivoca cuando dice que el fin de la ley es Cristo. Dice que la ley terminó y luego Cristo, que ya murió por nosotros, es quien nos da la salvación. Bueno, la primera mitad está equivocada, ¿no? De que cuando dice que el fin de la ley, no está hablando de que la ley termina, sino que el objetivo de la ley es Cristo. O sea, la ley me lleva a Cristo. Ese es el objetivo, el fin. Por eso allí he puesto entre paréntesis el significado, o mejor dicho, la palabra original del griego, telos, que significa objetivo, meta, fin. Eso es el significado de la ley. No es que la ley terminó y luego, como cuando Cristo murió en la cruz, la ley terminó y a partir de allí Cristo es quien me salva. Cristo sí me salva, pero la ley no ha sido clavada en la cruz. Jamás dice eso la Biblia. Ya cuando habla de los preceptos que fueron clavados en la cruz, fueron todos aquellos preceptos que apuntaban a que algún día Cristo iba a venir a morir por nosotros. Por lo tanto, cuando Cristo vino, el sacrificio del corderito en el altar, ya no tiene sentido hacerlo, porque eso significaba que algún día iba a venir Cristo a morir por nosotros. Pero Cristo ya vino, Cristo ya murió. Cuando murió, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, simbolizando de que allí terminaba los sacrificios judíos. Todo ese ceremonial que apuntaba al Mesías terminó. Aquí no quiere decir eso, dice el fin de la ley, o sea, la meta, el objetivo, a donde apunta la ley es Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. Es decir, la ley me lleva a Cristo. La ley no ha terminado. Imagínense, sexto mandamiento, ¿qué dice? No matarás. Claro, si la ley hubiera terminado, entonces el matar no sería pecado. El ofender, matar, no en el sentido físico, sino en el sentido de ofender, porque también con las palabras se puede matar. Entonces, eso también no sería pecado. No hurtarás. Otro mandamiento de la ley de Dios. Si la ley ya no tiene valor, entonces yo podría hurtar lo que no es mío y eso no sería pecado. No, pero en realidad, ¿qué es lo que dice el mundo cristiano? Dice, de los 10 mandamientos, ¿sabes qué? Solo el cuarto ya no debe guardarse. Y también algunos otros dicen, bueno, el primero y el segundo tampoco. No hay que tener imágenes. Pero el resto sí hay que cumplirlo, ¿no? No hay que robar, no hay que cometer adulterio, no hay que codiciar, hay que honrar al padre y a la madre. Eso sí, pero los otros no. Entonces hay una incoherencia. Ahora, ¿qué más? Y fíjense, en Romanos 8, 5 al 8,
el apóstol Pablo dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. O sea, más claro no puede ser el apóstol Pablo. Es decir, si yo no me sujeto a la ley de Dios, estoy en enemistad contra Dios. Clarísimo, ¿no? Repito, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Qué significan los designios de la carne? Es decir, los deseos de la naturaleza pecaminosa que yo tengo. ¿Ya? O sea, como he nacido con la herencia del pecado, ojo que no estoy diciendo que he nacido pecador. Todas las personas que nacen no tienen pecado. En algún momento vamos a estudiar ese tema. Aquel bebé que nace no tiene pecado, porque no ha cometido pecado. Porque ¿qué es el pecado? Es infracción de la ley. Ese recién nacido de 10 días, de un mes, de 3 meses, ni siquiera tiene uso de razón. Entonces, ¿ha pecado? No ha pecado. No ha cometido pecado. Pero en su naturaleza lleva esa tendencia a cometer pecado. Ya cuando tiene uso de razón y en base a sus decisiones comete pecado, entonces ahí esa persona se convierte en pecador. ¿Ya? Entonces, los designios de la carne, es decir, los deseos de esta mala naturaleza, son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, aquellos que no se sujetan a la ley de Dios no agradan a Dios. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Todos aquellos, todo el mundo cristiano, casi todo el mundo cristiano, que dice que la ley de Dios ya no está vigente, viven según la carne que no puede agradar a Dios. ¿Y por qué no pueden agradar a Dios? Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. O sea que si yo digo que la ley de Dios fue clavada en la cruz y por lo tanto ya no debo cumplir la ley de Dios, estoy en enemistad contra Dios y no puedo agradar a Dios. Ese es el mensaje final que Dios quiere que nosotros tengamos, que abramos los ojos, ¿no? Porque finalmente, si yo no agrado a Dios, ¿qué va a pasar? Cuando Él algún día venga y nos juzgue, ¿qué va a ocurrir? ¿Quiénes son los que van a ser salvos? Aquellos que van a morar con Dios en el cielo. ¿Aquellos que agradaron a Dios o aquellos que no agradaron a Dios? La respuesta es obvia, ¿no? Entonces, si yo digo que la ley de Dios fue clavada en la cruz y digo que por lo tanto ya no tengo que vivir de acuerdo a la ley, pues solo me estoy condenando, solito. ¿Ya? Porque el objetivo, el fin, la meta de la ley es Cristo, es llevarme a Cristo. Yo me veo en la ley, es como un espejo, y me doy cuenta de que estoy mal. Entonces, ¿qué hago? Yo mismo no puedo justificarme, tengo que ir a Cristo. Y de esa manera, a través de su Espíritu, Cristo vive en mí luego de haberme perdonado, de haberme arrepentido. Dios me perdona y puedo vivir con el Espíritu. Entonces, como mensaje final de esta mañana o pregunta final es:
¿Tú quieres vivir en enemistad contra Dios o quieres vivir agradando a Dios? Si la respuesta es quiero vivir agradando a Dios, la otra pregunta es, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mirarme en ese espejo que Dios me ha dado. No es como cuando, me acuerdo una vez, generalmente yo hago deporte, ¿no? Hace algunos años, ¿no? Había ido a jugar un partido de fútbol a una cancha y por algún motivo la cancha había estado, en una zona había estado mojada y bueno, dentro del juego, ustedes saben que a veces uno patea, bueno, en el fútbol pues siempre se patea la pelota, a veces se cabecea, ¿no? Con la cabeza uno golpea la pelota. Y yo había hecho eso. Entonces, terminó el partido de fútbol y me fui a comprar una botella de agua. Y antes de entrar, veo que la gente me queda mirando. Y nunca me quedan mirando, ¿no? Entonces me quedan mirando. Yo al principio no me di cuenta, pero después me quedan mirando. Y yo digo, ¿por qué me están mirando? ¿Qué pasaba? Que yo no me había visto en un espejo, pues. Y lo que pasaba era, luego cuando entré a la tienda y ahí había un espejo, vi que toda la frente la tenía de barro. No me había dado cuenta. ¿Por qué? Porque no me había visto en el espejo. Entonces, si tú dices que la ley de Dios ya fue clavada en la cruz y no quieres mirarte en ese espejo, no te vas a dar cuenta de que estás en enemistad contra Dios. Y vas a creer que estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios cuando no es así. Entonces, al final, la pregunta nuevamente se repite. ¿Quieres vivir en enemistad contra Dios o en amistad con Dios? La respuesta es obvia, ¿no? La respuesta es obvia. Lo que yo supongo es que todos queremos estar en amistad con Dios. Para eso tenemos que mirarnos en el espejo de la ley. ¿Para qué? Para poder agradar a Dios. No para salvarme. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Quiénes agradan a Dios? Los que están en amistad con Dios. Esos son los que agradan a Dios. ¿Y cómo puedo saber si estoy en amistad con Dios o no? ¿Por qué? Porque me sujeto a la ley de Dios. Los que no agradan a Dios no se sujetan a la ley de Dios. Esa es la invitación final que Dios tiene para nosotros hoy día. Vamos a orar. Señor, gracias por todo lo que nos das, por tu palabra, porque nos permites ver cuál es lo que te agrada. Nos permites mirarnos en ese espejo que nos muestra que nosotros no podemos ser salvos por nosotros mismos, sino que nos guía a Cristo, nos guía a Jesús, quien nos puede dar la salvación. Queremos pedirte, Señor, que seamos o tengamos la voluntad de agradarte y que siempre, Señor, estemos a tu lado. Ayúdanos en el transcurso de esta semana, en el transcurso de este año, en el transcurso de nuestra vida, para que podamos, Señor, algún día, como tú lo has prometido, morar contigo eternamente. Te pedimos esto sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro estudio. Deseo que tengan un feliz sábado y también una feliz semana. Que Dios nos acompañe y que nos permita vivir en continua comunión con Dios con el objetivo de agradarle, con el objetivo de hacer del lugar donde vivimos un lugar en el cual more la presencia de Dios. Que tengan un feliz sábado y los invito a poder nuevamente el próximo sábado a poder conectarse a través de YouTube
para poder continuar con el estudio de la palabra de Dios. Si hasta el momento no lo has hecho, suscríbete al canal Familia Cristiana, activa la campanita para que cada vez que empecemos el programa te llegue automáticamente un mensaje y puedas conectarte. Que Dios te bendiga en el transcurso de esta semana. Ese es mi deseo para ti, para toda tu familia, y que Dios siempre te acompañe. Ese es mi deseo en esta mañana. Que tengan un feliz sábado y una feliz semana. Nos vemos el próximo sábado.